Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Pero el hombre tiene su instinto, pero el hombre nota tus mentiras. Y ahora tiemblas, y ahora tiemblas. Damos la bienvenida a nuestra querida audiencia hoy 31 de mayo en nuestro programa número 461 de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Esta semana se desarrolla con la misma angustia de las 10 semanas anteriores, en medio del confinamiento, el distanciamiento, el autocuidado, el trabajo en casa y los anuncios de los gremios recomendando una regresiva reforma laboral y por supuesto los decretos y medidas adoptadas por el gobierno nacional anunciando ayudas que realmente se quedan en los bancos, en las EPS, en los bonos canjeables en los supermercados reconocidos y contratistas de mercaditos cuestionados en su calidad y en su cantidad. Sin olvidar también el alto costo en los recibos de los servicios públicos y los bloqueos de comunidades sin alimentos, sin ayudas o simplemente sin agua en sus barrios. Esta turbulenta situación de una crisis generada y provocada ya no por el COVID-19, sino por los apetitos de los gremios económicos, los intereses de la banca internacional y la política privatizadora y entreguista del gobierno nacional, sin dejar la preocupación que también existe por los planteamientos del plan de desarrollo en la ciudad de Bogotá, que le dan continuismo a la política en muchos aspectos, como el de las alianzas público-privadas que seguirán entregando infraestructura a los intereses empresariales. Por eso, la dirigencia de la CUT Nacional y las regionales programan para el 4 de junio plantones guardando todas las medidas de autocuidado en bioseguridad, pero en rechazo al paquetazo del gobierno nacional en contra de los trabajadores colombianos y su pretensión de negarle hasta su derecho a recibir la prima de mitad de año. Resaltamos también en esta semana un aniversario más de la partida del compañero, maestro, político, escritor, defensor de la paz y justicia social, periodista, director del semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, fallecido un 23 de mayo hace 2 años. Igualmente, hacemos memoria de la aparición de la Unión Patriótica un 28 de mayo como resultado de una propuesta de paz para Colombia, proyecto que ha sufrido el mayor genocidio de la historia reciente por parte de los paramilitares con el financiamiento de la burguesía y los terratenientes. Pero aún sigue la esperanza. Bienvenidos a la mejor información con Voz Educadora, la voz de los sin voz. Porque es más fácil engañarnos, quitándole solo al más pobre saber, porque es más fácil controlarnos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y le damos la bienvenida en Voz Educadora a nuestro compañero William Agudelo Sedano, presidente de la ADE. Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Rechazamos el ingreso de las tropas norteamericanas a zonas de conflicto en Colombia. El gobierno norteamericano ha enviado tropas para ejercer mando en algunas regiones del país por encima de la constitución política. Rechazamos esta intromisión del gobierno norteamericano. También queremos denunciar que este gobierno ha utilizado las medidas de pandemia y los decretos de emergencia económica para favorecer a los gremios económicos y sobre todo al Consejo Gremial. Puestas que hizo en el 2018 el Consejo Gremial al gobierno de Duque se apliquen, y en eso tiene que ver muchos de los temas que se han venido planteando.
Por eso, compañeras y compañeros, el gobierno está hablando de aplazar el pago de la prima de servicio, está planteando el trabajo por horas y por turnos, está planteando también acabar con los dominicales, los festivos y las horas extras, es decir, toda una política diseñada contra los trabajadores colombianos. Por eso llamamos al magisterio y a todos los trabajadores a estar alerta, a seguir en el proceso de volver a las calles, de volver a la movilización. Nos toca insistir en que los trabajadores solamente podemos lograr que se acaben estas medidas contra el pueblo colombiano en la medida en que nosotros salgamos a la movilización. También queremos seguir denunciando los malos servicios que se vienen dando, la situación que hay sobre el pago de pensiones y cesantías, ya ni siquiera dan los recibos de pago y se viene generando dificultades. Hay más de 70.000 demandas que se han hecho contra la supervisora que valen alrededor de 2.5 billones de pesos. Es decir, entre los abogados y el señor Jaime Abril van a financiar y van a acabar con el fondo de prestaciones. Que también los sistemas de salud que son contratados por esta entidad han venido generando dificultades en los maestros. A pesar de haber hecho varias reuniones con los contratistas, estos siguen incumpliendo los contratos y ahora con el cuento de la situación de salubridad que hay en el país, ellos han venido negando hasta las cirugías y han venido represando todos los procedimientos que tienen los maestros. También queremos llamar la atención al magisterio, que hemos tenido varias reuniones con la Secretaría de Educación en el ámbito de solucionar una serie de problemas que se vienen dando. Lo primero, que nosotros radicamos un pliego de peticiones el 28 de febrero que quedó aplazado con una resolución del Ministerio de Trabajo aplazando las negociaciones de los pliegos de peticiones. Cerca de 3.500 provisionales van a continuar con sus trabajos, ya sus contratos no se acaban el 16 de junio, sino van a continuar hasta el mes de diciembre. Lo mismo con las compañeras de preescolar del 1050, ellas van a permanecer hasta el 31 de diciembre. Estos docentes tienen que ser contratados por la Secretaría de Educación de manera provisional. También denunciamos el tema de las cajas de compensación que vienen subcontratando y tercerizando la labor de los docentes. Y el tema siguiente tiene que ver con todo lo que es la evaluación de desempeño, porque algunos compañeros vienen evaluando a los docentes aplicándole encuestas de evaluación no acordadas. Tenemos el plan de desarrollo, no compartimos la política de las alianzas público-privadas. Ahora nos cambiaron las concesiones y nos montaron las APP, es decir, otra forma de privatización igual a las concesiones educativas, pero esta vez privatizan en la construcción de infraestructuras. También denunciamos el tema de que solamente el 10% para prejardín, que los 20.000 cupos que se van a crear para educación superior van a ser entregados al sector privado. Ahora crear una agencia y esa agencia lo que va a hacer es repartir los cupos entre las universidades privadas. Nosotros planteamos que se debería fortalecer la universidad distrital, que es patrimonio de los bogotanos, o las universidades públicas que están en Bogotá, como la Pedagógica y la Nacional. Tenemos fuertes contradicciones con el plan de desarrollo que se viene aprobando en Bogotá. Le planteamos a la administración que no se nos tuvo en cuenta este plan de desarrollo. No tuvieron en cuenta las propuestas radicadas por la ADE desde el 28 de febrero, ni tampoco hubo ningún proceso de concertación, ni discusión, ni debate sobre el plan de desarrollo. No se nos tuvo en cuenta la opinión de la organización sindical más grande del país, con 28.000 afiliados, que en estos momentos seguimos fortaleciéndola, a pesar de que algunos compañeros se dedican a denigrar contra los dirigentes sindicales. En lugar de hablar mal del gobierno, confrontar al gobierno nacional, se dedican a desmeritar el trabajo que se viene haciendo y señalando cosas que no son ciertas. Entonces llamamos al magisterio a estar alerta, no dejarnos engañar, fuera las tropas gringas de Colombia. Rechazamos esta invasión a nuestro país. Le habló William Agudelo, presidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces.
Pullas. Muchas pullas al gobierno Duque, que en contubernio con el señor Trump traen a Colombia una brigada norteamericana de asistencia, dizque para ayudar en la lucha contra los narcóticos. Vuelve la Alianza para el Progreso, el disfraz perfecto para seguir hostigando a Venezuela y amenazar la soberanía colombiana. ¿Qué tal? Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional, que no desperdició el papayazo para acabar de un plumazo con lo que quedaba de la agricultura, pues abrió las puertas a la importación de alimentos desde Estados Unidos. Y después se preguntan el por qué los campesinos se dedican a los cultivos ilícitos. Gobierno arrodillado, que allana el camino para la invasión imperialista. Pullas. Y pullas, recontra pullas al Consejo Gremial, que propone al gobierno 14 medidas dizque para proteger el empleo, como contratación por horas, pago proporcional de cotización a salud y pensión, 24 horas de actividad, entre otras. Lo que quieren es montarnos la tan anhelada reforma laboral aprovechando la pandemia, favorecer a las grandes empresas y sobreexplotar a los trabajadores. Pullas. Y pullas, pero muchas pullas al fiscal, que se hace el de la vista gorda y no cumple su función, que es la de investigar la corrupción en los PAE, ni a los corruptos que a través de las APP con el Ministerio de Educación Nacional no han entregado la infraestructura de los colegios públicos. Pullas. Recontra pullas a los jueces, que dan casa por cárcel a alcaldes corruptos con dineros destinados a ayudas y mercados durante la cuarentena. Pullas. Y pullas, muchas pullas, pero recontra pullas a los maltratos a indígenas y la descalificación de su dignidad por parte de funcionarios y periodistas que promueven la explotación sexual de las mujeres guayú. Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas al plan de desarrollo de la alcaldía bogotana, que no es más que el continuismo peñalosista, con un poco de maquillaje y algunas modificaciones poco importantes. Nos quieren meter gato por liebre y continuar con el modelo neoliberal de la ciudad. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la ADE, Asociación Distrital de Educadoras y Educadores, y sus comisionados, quienes en medio de la crisis sanitaria continúan en la lucha por el derecho de los trabajadores y fortaleciendo el pensamiento crítico a través de conversatorios y seminarios virtuales. ¡Que viva la ADE y sus comisiones! Viva. Y vivas, recontra vivas al sindicato de la ETV, Sintra Teléfonos, que fruto de un acuerdo programático logró tener asiento permanente en la Comisión de Transformación Digital como asesor en la formulación de iniciativas para el distrito. Viva. Y vivas, recontra vivas a las centrales obreras que se oponen ante el gobierno a que la crisis la paguen los trabajadores como lo propone este establecimiento. Lo ancho para ellos, lo angosto para los trabajadores. ¿Qué tal el descaro? Vivan las centrales obreras y la justa lucha de los trabajadores colombianos. Viva. Y vivas, recontra vivas, pero muchos vivas a los 35 años del natalicio de la Unión Patriótica, que surgió para hacer realidad la paz con justicia social y romper el bipartidismo. La quisieron silenciar y no pudieron. Y hoy volvió con más fuerza para sentarse al lado de los más necesitados y explotados por el régimen. Viva. Y pipas, pero recontra vivas a aquellos periodistas que develan la verdad de las mafias y los corruptos aún a costa de su propia vida, como Gonzalo Guillén, Julián Martínez y Daniel Mendoza. La verdad siempre ganará. ¡Que viva el pensamiento crítico! Viva. Y vivas, muchos vivas al Consejo Nacional Palestino,
que entre el 28 de mayo al 2 de junio de 1964 creó la Organización para la Liberación de Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! 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 Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mayela ni Juan Guete ni Juan, Voz Educadora, un Juan Guachin, Ramón Otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, pasa la mañana y con nosotros la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional. Esta semana saludamos nuestro programa La Voz Educadora en un contexto muy importante, con la conmemoración del Día por la Acción de la Salud de las Mujeres, 28 de mayo. Y en ese contexto, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, adelantamos un foro internacional de gran importancia. Un foro donde estuvo presente la Internacional de la Educación, la Federación Mundial de Mujeres y de igual manera la Fiduprevisora. Allí logramos establecer elementos importantes y de fondo, entre ellos que el sistema capitalista es patriarcal, que el modelo económico es patriarcal y que en este momento de pandemia la salud de los más pobres y las más pobres como un derecho fundamental se convierte en el centro del debate. Y de manera simultánea, la lucha por la educación de igual manera como un derecho fundamental. Es por eso que con este foro queda clara la ruta de acción y es defender, en unidad con todos los sectores, la salud del pueblo colombiano, la derogatoria de la Ley 100 y que se nacionalice la salud. En ese sentido, quedó claro también ante la Fiduprevisora que el Magisterio colombiano se va a movilizar. Vamos a movilizarnos con el Comité de Paro, con todos los sectores que hoy estamos reclamando una renta básica, un salario mínimo para cada familia colombiana, a lo cual el ministro Carrasquilla le acaba de decir no, es decir que a este gobierno absolutamente le importa el bienestar, sino que le importa es que la crisis la paguemos los trabajadores, los pobres y las pobres de este país. Es así como estamos llamando al Magisterio colombiano a unirnos, a consolidar nuestra lucha para que entendamos que si es preciso salir a la calle a protestar como lo viene haciendo el pueblo ecuatoriano, como lo viene haciendo los pueblos en todo el mundo y como lo viene haciendo los sectores más vulnerables del país que se movilizan por comida porque tienen hambre, pues debemos hacerlo. Y debemos hacerlo porque vienen por todo. Reforma pensional, reforma laboral, venta a las empresas del Estado, endeudamiento de este gobierno. Y aquí tenemos que llamar la atención frente al fortalecimiento de las condiciones subjetivas de lucha y aquí tenemos que llamar la atención frente a la unidad, el fortalecimiento de la confrontación a estas políticas y la búsqueda indeclinable de la paz con justicia social, la búsqueda indeclinable del respeto por la vida, por la paz y por la democracia y la búsqueda y consolidación indeclinable de la escuela como territorio de paz. Bueno, y como es habitual, tenemos a nuestra concejala Heidi Sánchez, en representación de la UP en el Consejo de Bogotá, quien trae sus comentarios sobre el plan de desarrollo que se discute allí. Buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de la Unión Patriótica dentro de la coalición Colombia Humana. Esta semana finalizamos en primer debate en la Comisión de Plan de Desarrollo Distrital. Nos opusimos al sentido de la ponencia, consideramos que este sigue siendo un plan de desarrollo continuista que tiene más del 30% de su presupuesto dirigido al tema de movilidad. Si bien hay unos avances importantes en materia de educación, no son suficientes, como por ejemplo la creación porcentual en los 3 primeros grados en educación, pero pues no existe un compromiso sobre la formalización de los docentes provisionales, de la ampliación de planta para estos 3 primeros grados, de la ampliación de infraestructura y el compromiso real de no hacer alianzas público-populares, APPs en materia de salud. No quedó enunciado, pero, esto no quedó dentro del artículo, pero sin embargo queda abierta la puerta para que esto se pueda desarrollar en los próximos 4 años. Hicimos defensa a ultranza de los vendedores informales, pero también de la defensa de la educación pública, la defensa de la salud
pública también, y que por desgracia, o creería yo que de manera intencional, pues no se incluyeron ninguna de las metas y ajustes que hicimos como bancada en los artículos 12, 13, 14 y 15 del plan de desarrollo, artículos que votamos negativos, asimismo como el plan plurianual de inversiones, que es desfasado en tanto tiene metas no concretas para desarrollar cada uno de los propósitos y programas de este plan de desarrollo. Vamos a hacer un ejercicio juicioso en estos 2 días que quedan y hacer un fuerte control político a cada una de las cosas que quedaron aprobadas allí en el marco del plan de desarrollo, que no cumple con el objetivo de hablar de una Bogotá que elimine las desigualdades. Les deseo un lindo día. Te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. 1986 nace el Partido de la Esperanza en oposición al bipartidismo aquel entre los conservadores UP. 1986 nace el Partido de la Esperanza en oposición al bipartidismo aquel entre los conservadores y los liberales. Yo te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. Bueno, y a esta hora en Voz Educadora, el compañero Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá, con su visión sobre la salud en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Buenos días, Román. Se trata de una oportunidad perdida para cambiar el rumbo de la salud en la ciudad. La propuesta es realmente continuista del Plan de Desarrollo de Peñalosa y de la política neoliberal del gobierno nacional. No es claro en el compromiso de este plan la apertura del Hospital San Juan de Dios sin destruir su patrimonio arquitectónico y cultural y sin entregarlo a privados desde su construcción hasta su operación. Mantiene las alianzas público-privadas a rajatabla, tanto en la construcción de hospitales, su operación y en la contratación y compra de equipamientos, medicamentos e insumos hospitalarios. A pesar de contar con 2 billones de pesos. Para el modelo de atención, el que se propone carece de horizonte innovador, pues ningunea la atención primaria en salud al reducirla a un simple instrumento focalizado en las poblaciones más vulnerables de las vulnerables y a mayor riesgo, limitando su alcance territorial, su enfoque de respuesta integral a las necesidades de personas, familias y comunidades, y con una incapacidad extrema de recuperar el terreno perdido frente a Peñalosa, quien destruyó los 1000 equipos interdisciplinarios de salud de territorios saludables, y este plan ahora solo se compromete con 200. Por el contrario, favorece a las EPS al dejarles las manos libres para que monten sus propios equipos interdisciplinarios de salud, que seguramente aprovecharán para la contención de costos antes que para responder a las necesidades de salud de la población. El plan propone construir 6 CAPs, centros de atención primaria, siguiendo el modelo de Peñalosa, pero lo que la ciudad necesita son verdaderos policlínicos por territorios, enlazados con los equipos interdisciplinarios de salud y hospitales de referencia, que acerquen a las comunidades la atención básica especializada, junto con la atención de urgencias, los procedimientos diagnósticos y el tratamiento. Ante la pandemia por COVID-19, que se riega como pólvora por la ciudad, los equipos habrían sido un instrumento eficaz para garantizar el cuidado preventivo de cada persona y cada familia en sus hogares, las comunidades y territorios, y controlar los brotes en Transmilenio, los mercados, los barrios, los sitios de trabajo, las cárceles y la URI. Frente a las garantías laborales de los trabajadores de la salud y la provisión de equipos de protección individual para protegerlos frente a la pandemia, no hay nada ambicioso en el plan de Claudia. Parece entonces que el pacto que se habla no es social ni ambiental, sino con los intereses del modelo de mercado de aseguramiento y atención en salud, que tanto daño le ha hecho a la población bogotana y seguirá haciéndolo con la COVID-19. Actualidad. Actualidad. Militares que han denunciado espionaje y corrupción
los están amenazando. Surgen interrogantes. ¿De dónde vienen las amenazas? ¿Los altos mandos militares conocen los hechos y su procedencia? Campesinos de Anorí, Antioquia, impidieron un falso positivo luego de la muerte de un líder campesino a manos del ejército, quienes pretendían llevarse el cuerpo y presentarlo como guerrillero. Se conoció que la magistrada exmilitar Cristina Lombana se reunía en su casa con militares posibles investigados por diferentes irregularidades y ahora se declara impedida para conocer de investigaciones a Álvaro Uribe Vélez luego de dilatarlas. 1.500 indígenas han sido desplazados en el Alto Baudó chocuano por paramilitares. El representante de la ONU pide al gobierno protección y seguridad para que puedan regresar. El fallo de tutela que permite segunda instancia a Andrés Felipe Arias crea inseguridad jurídica y abre la puerta a otros 200 sentenciados. Los senadores víctimas de chuzadas llevaron sus casos ante la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Congreso de los Estados Unidos por falta de garantías en el país. Cuidado, estudiantes han hablado, no será tan fácil callarlos, no sin justicia. Bueno, queridos radioescuchas, no permitamos que este gobierno fascista, corrupto y protector de paracos nos engañe con sus supuestas ayudas y hablando todos los días de dineros y más dineros para el pueblo, cuando la verdad es que ese dinero es para los bancos, las EPS y los grandes empresarios, mientras que para las pequeñas empresas y para los vendedores informales, nada. Voz Educadora, la voz de los sin voz, no declinará en su empeño por denunciar y develar las mentiras del establecimiento y seguir incansablemente en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo. Recuerden volvernos a sintonizar en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbenos a vozeducadora@gmail.com y con gusto les resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección. Que tengan un muy feliz domingo de descanso. Bueno, nos vemos en el plantón el 4 de junio. Un feliz descanso para todos y para todas. No será tan fácil callarnos. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores.